Primera ronda tiene la palabra el licenciado Horacio Duarte, representante de Morena. Gracias, consejero presidente. Para Morena, nos parece que la desaparición de 43 normalistas recientemente en el estado Guerrero alertan a la clase política, pero la hacen ver solo el momento y no ver todo el proceso que se está gestando o que se está desarrollando en nuestro país. Es muy lamentable saber que en un país como México se desaparezcan, porque ahora ya dijo la PGR que no son los de las fosas, o se maten a quienes serán sus maestros. Creo que pocos países del mundo pasarían bajo esa tesitura de que se matan a quienes sean sus futuros maestros. Y más cuando esos maestros pertenecen a los estratos de la sociedad más bajos, que tienen que ir a estudiar normales como la de Ayotzinapa. Pero nos da la impresión que la clase política en su conjunto, las instituciones del Estado mexicano, no ven la película completa, solo ven la noticia de hace unas semanas. Y me parece que a la clase política se le está acabando el tiempo de que la sociedad mexicana está en un proceso de descomposición, que estamos en una etapa crucial de la vida política del país, viendo cómo arriba hay acuerdos y abajo la gente sigue muriendo. ¿Por qué tenemos que llegar en México a que el crimen organizado infiltre a los gobiernos? No es el primer caso, no es solo un alcalde de una ciudad como Iguala. Nosotros sostenemos que el problema es arriba, donde desde las instituciones más grandes, desde las presidencias más grandes, no una presidencia municipal, está instalado precisamente quien ha venido en los últimos años saqueando este país. ¿Cómo reacciona la gente frente a hechos como que se quiere hacer una refinería y de un plumazo se te tiran 3.500 millones de pesos a la basura? ¿Qué respuesta tiene que haber a esta insensibilidad? ¿Por qué la gente, por qué los ciudadanos tendrían que plantearse el discurso del rechazo a la violencia, del acuerdo, de la vía civil, si desde las altas esferas del poder público se desprecia enormemente a la sociedad? ¿Por qué en una situación de crisis como la de Ayotzinapa se les ocurre traer un avión presidencial de 7,000 millones de pesos? Eso es totalmente insensible. Pero el problema no es solo los desaparecidos de Ayotzinapa. El problema no es lo que plantea el representante del PAN de que hagamos rendición de declaraciones patrimoniales o pasemos al pachecómetro a los candidatos. El asunto es que, insisto, en los últimos sexenios se ha aplicado una política económica que concentra la riqueza en unas manos y distribuye la pobreza en muchísimos millones de mexicanos. El problema es el régimen que nosotros hemos caracterizado como el del PRIAN, con Salinas, con Fox, con Calderón y con Peña Nieto. Ahora resulta que ya se les olvidaron los miles de muertos en la famosa guerra contra el narcotráfico, o los miles de desaparecidos. Y hoy ya no se quiere hablar de las matanzas del gobernador Moreno Valle en Puebla. Ahora ya nomás solo es Ayotzinapa. O ya no se quieren hablar del tema Tlatlaya, donde gobierna el señor Erubiel, o lo que se acaba de descubrir ayer o antier,
los cadáveres en el Gran Canal en Ecatepec, donde fue presidente municipal, por cierto, el señor Erubiel. Es decir, la clase política no quiere ver la película completa, quiere solo ver un cuadro y chiflar en ese cuadro, alegar que necesitamos blindar, lo decía aquí un consejero, con ese discurso, sí, militarista, que es cierto, no ayuda. Porque yo he oído, en los estados se firman pactos de civilidad entre los partidos, los institutos llaman, se blindan. Hace poco el consejero presidente estuvo con la secretaria de Desarrollo Social, blindando, viendo el tema del blindaje de los programas sociales. Eso lo he escuchado hace 20 años. La realidad abajo, allá afuera, es que se sigue comprando el voto, que sigue habiendo herramientas muy claras, obviamente cada vez más sofisticadas. En el 2012 ya lo hicieron electrónico, con tarjetas Monex. Ya no era el sobrecito amarillo, ahora era la modernidad electrónica. Ese es el problema de este país. No es solo condenar, que hay que condenarlo, hay que lamentarlo, pero me parece que el problema de fondo tiene que ver con la estructura del régimen. Se está pudriendo el régimen, se está desmoronando y los únicos que no lo ven, pues son los que gozan de los privilegios del régimen. Por eso la propuesta del representante del PAN no es políticamente incorrecta, es lo políticamente correcto del momento. Pero ese tema tiene que debatirse no solo en el instituto, se tiene que debatir en la Cámara, en el Senado. ¿Por qué si sabíamos que hace semanas, meses, años, el crimen organizado se está infiltrando en los procesos electorales, por qué no se pusieron reglas en la reforma electoral? El otro día el consejero Ruiz Saldaña preguntaba por qué no se sancionan a los actores, a los funcionarios en la ley, y yo le decía un poco en sorna, pues porque los que hacen la ley son los funcionarios de los partidos. ¿Cómo se van a autosancionar? Pues hoy es el mismo tema. ¿Por qué no se ponen mayores requisitos en la ley? Se anunció una reforma electoral trascendental para la vida pública. Pero eso sí, se pusieron reelecciones. Otra vez, el beneficio a una clase política que solo está viendo hacia adentro, no está viendo hacia afuera. Por eso en Morena sostenemos que aunque suene trillado, el problema es el cambio de régimen. Que aunque suene absurdo, como lo decía el padre Solalinde, pues México se está convirtiendo en una gran tumba clandestina. Ese es el problema, no el problema de dos requisitos que puedan ponerse para los candidatos. Gracias, señor representante.